Glorioso Señor y Padre nuestro, a usted y solamente a usted sea toda la alabanza, toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Tratamos, Señor, en la luz que hemos recibido de su palabra y de nuestro entendimiento, de tributar alabanza, de tributar, Señor, acciones de gracias, de tributar adoración sincera, Señor, honesta, limpia ante usted, Señor. Confiamos en la obra del Señor Jesucristo, en que por su sangre, por la obra que Él hizo en la cruz, somos aceptos y podemos presentarnos delante de usted, Señor, para alabarle, para honrarle, para adorarle. Damos gracias por esa oportunidad. Le damos gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos acá nuevamente, hoy domingo, primer día de la semana, el día en que resucitó nuestro Señor y Salvador. Y damos gracias que podemos reunirnos en torno a su palabra, en torno a su presencia, Señor, como delante de usted, Señor, como ante su presencia, Señor, y no, Señor, para mirarnos nuestros rostros, las caras unos a otros, sino para como contemplar al invisible, Señor, afinando el oído con la esperanza de que su Espíritu Santo nos ayude a escuchar también su voz por medio de las Escrituras, deseando que usted sensibilice nuestros corazones para no salir igual que como llegamos, para ser confirmados, Señor, en su buena voluntad para con nosotros, para ser corregidos o enseñados en algo que se nos haya, que estemos olvidando, que estemos pasando por alto, o que hasta ahora, Señor, no hayamos tomado en cuenta, Señor, en nuestro vivir. Así pues pedimos que su palabra sea útil, provechosa para cada uno de nosotros, relevante para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador, en ese nombre oramos. Amén. Isaías es por mucho uno de los grandes protagonistas del libro sagrado, el más grande, el más importante de los profetas, Isaías. Vivió unos 700 años antes del Señor Jesucristo y desarrolló su labor de servidor del Señor, su ministerio en Jerusalén. Unos años más tarde, Jerusalén sería destruida, el pueblo de Israel sería dispersado, vendría otra historia catastrófica y terrible para la nación. Pero antes de todo eso, todavía Isaías estuvo allí y fue el instrumento del Señor para llamar constantemente al pueblo de Dios al arrepentimiento, al encuentro con el Señor. Un ministerio, por cierto, muy largo, bastante largo el de Isaías, de aproximadamente casi 40 años. Un ministerio de su labor para con la nación de cerca de 40 años. El nombre Isaías, tal vez lo he mencionado en otras oportunidades,
porque como vemos casi siempre los nombres que encontramos de los hebreos de los profetas, de algunos personajes importantes, casi siempre tenían un significado. Bueno, Isaías no es la excepción. El nombre Isaías significa la salvación es del Señor. Eso es lo que traduciría Isaías. La salvación es del Señor, o el Señor salva. De Jehová es la salvación. En todo caso está relacionado con la salvación y que la salvación es del Señor. Ese es el significado del nombre Isaías. Y como dije al iniciar, sus escritos son el registro profético más extenso de toda la Biblia, que encontramos en toda la Biblia. Nuestros libros tienen la característica que todos conocemos, encuadernaditos, verticales, hoja tras hoja, pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos no eran libros, aunque se les llamase libros, eran más bien rollos. Eran pergaminos que se enrollaban y no se pasaban páginas, sino que los rollos se extendían. Y fíjese usted, para que tengamos una idea de la extensión de los escritos de Isaías, en 1947 se encontró un rollo completo allá en unas cuevas, allá en el oriente, de más o menos unos 100, 200 años antes de Cristo, del libro de Isaías. Y la extensión de ese libro de Isaías era de más de 7 metros de largo. Todo lo que Isaías escribió en esos papiros era un pergamino de más de 7 metros de largo. En nosotros es ese puñito de páginas que tenemos allí de 66 capítulos. Isaías es el abanderado de la proclamación mesiánica del Mesías. Quien más profetizó acerca del Mesías, quien más profecía proclamó acerca del Mesías, del Salvador, fue Isaías, de entre todos los profetas. Y nosotros podríamos pasar un tiempo hermoso sacando una por una las descripciones que Isaías hace acerca del Señor Jesucristo. Lo describió, lo presentó en sus escritos en todas sus facetas, desde el bebé que habría de nacer de la Virgen, fue Isaías quien lo presentó, hasta aquel que habría el siervo sufriente que habría de sufrir humillaciones y vejaciones, ese lo presentó Isaías, pero también el Rey glorioso, ese lo presentó Isaías, y así en múltiples facetas que podamos imaginar o que conozcamos, que de seguro conocemos y diríamos, eso está en Isaías, eso está en Isaías. Acerca de eso habló Isaías. De allí que algunos han dicho, Isaías es el quinto evangelio. Tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento y algunos han dicho, tenemos un evangelio en el Antiguo. El libro de Isaías es el quinto evangelio. Habla tanto acerca del Señor Jesucristo, presenta tantas facetas acerca del Señor Jesucristo que bien podría ser llamado el quinto evangelio. Además, de todos los libros del Antiguo Testamento, es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. El libro más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo es también, nuevamente, el libro de Isaías. Citaron a Jeremías, citaron a los Salmos, citaron a Miqueas, citaron a Habacuc, citaron etcétera, etcétera, pero el libro más citado de todos es el libro de Isaías. Según la tradición
Isaías estaba emparentado con la nobleza. Un tío de él, al parecer, era su tío era rey. Esto no está en la Biblia. Según la tradición, Isaías estaba ligado a la nobleza. Era un hombre educado, escriba de profesión. Su padre entonces, si así lo aceptamos, era hermano del rey de la nación. Y todos podemos imaginar los beneficios, entre comillas, que conlleva el ser sobrino del rey de la nación, el estar ligado a la familia real, el tener la influencia que eso puede conllevar, las ventajas que eso puede conllevar. Pero se cumple y siempre se cumplirá ese hecho de que Dios ha determinado lo que hemos de ser y lo que han de ser suyo y lo que ha de llamar. Isaías estaba marcado desde la eternidad, no para ser un corrupto de los que estaban allí en el manejo del poder, sino para ser un santo del Señor. Isaías estaba marcado para ser un santo del Señor. Había una corrupción tremenda en la nación, había una corrupción, una inmoralidad en todas las esferas de gobierno, y Isaías podría estar disfrutando de todo ese botín, de todo eso lo que implicaba, pero él estaba marcado, había sido marcado por Dios para pertenecer al Señor, para ser del Señor. Y en una de esas, estando en el templo, en una oportunidad estando en el templo, inesperadamente, al parecer, tiene un encuentro dramático con el Señor que le cambia la vida. Eso lo vemos allí en el capítulo 6 del libro de Isaías. Es bastante conocido el pasaje, hoy no lo vamos a leer. Y ese encuentro cambió su vida, marcó su consagración a Dios y marcó el inicio de su ministerio profético. Un ministerio que tuvo más de 40 años de duración y en los cuales tuvo la oportunidad de ver pasar a 5 reyes de la nación. 5 reyes pasaron mientras Isaías estaba allí desarrollando su labor de mensajero del Señor, de profeta del Señor, de vocero del Señor. ¿Qué era un profeta a fin de cuentas? ¿Qué era un profeta a fin de cuentas? Pensamos, un profeta es alguien que predice el futuro, sí, en cierta forma. Ese es un aspecto. Ese es un aspecto. Y en aquellos tiempos, si la persona hablaba supuestamente de parte de Dios anunciando un hecho y no se cumplía lo que esa persona dijo, entonces la persona tendría que ser desechada como profeta. Dice, no se cumplió. La prueba era de que se tenía que cumplir lo que la persona había dicho, entre otras cosas. Pero un profeta era un mensajero, alguien que hablaba de parte de Dios al pueblo de Dios. Básicamente esa era su función. Isaías es llamado por el Señor para hablar a su pueblo, para confrontar al pueblo del Señor con su relación para con Dios. Casi todos los profetas terminaron mal, vamos a decirlo de esa forma. Sus vidas
terminaron siendo odiados, terminaron siendo rechazados, terminaron siendo perseguidos, terminaron siendo atacados. Porque al pueblo no le gustaba el mensaje que les traían. Y no les gustaba que les dijesen que estaban en una relación que Dios no aprobaba y que tenían que cambiar de vida. Sin embargo, sus mensajes eran bien recibidos por aquellos que estaban en disposición de escuchar la palabra de Dios. Y siempre será así. Habrá quienes escuchen la palabra de Dios y habrá quienes rechacen la palabra de Dios. Eso no ha cambiado, ha sucedido todo el tiempo y continuará sucediendo. Sucede hoy día y sucederá en el día de mañana. El mensajero puede ser el más ungido y el más santo de los santos. Y eso no garantiza que la palabra será recibida. Isaías era un hombre de Dios, Isaías era un hombre consagrado al Señor, Isaías era un hombre lleno del Espíritu Santo, y eso no garantizaba que la nación iba a recibir la palabra de Isaías. Pero los que tenían un corazón dispuesto para con el Señor recibían el mensaje. Los otros lo rechazaban. La tradición judía dice que Isaías murió a manos del rey Manasés, el hijo de Ezequías. Eso es otro asunto digno siempre de atención. Cómo de un hombre como Ezequías, de un rey como Ezequías, un hombre con un corazón como el de Ezequías, surge un hijo con un corazón tan malo como el de Manasés. Eso es algo que... Y la tradición dice que Manasés partió a Ezequías con una sierra. Lo agarraron, lo forzaron, lo colocaron y lo aserraron. Y así murió Isaías. Perdón, dije Ezequías, Isaías. Según un escrito apócrifo, Manasés le aserró partiéndolo en dos. ¿Qué es lo que nos importa en este momento? Tenemos el libro de Isaías con nosotros, tenemos los mensajes de Isaías con nosotros. Y hoy vamos a considerar solamente 2 versículos que se encuentran en el capítulo 32. Unas descripciones de nuestro Salvador de forma figurada a manera de imágenes. Son propiamente un grupo de metáforas acerca del Señor Jesucristo, muy breves, muy cortas, muy descriptivas, que están en el capítulo 32, verso 2, pero vamos a leer el 1 también. Está ubicado allí en su Biblia. Permítame hacer otro paréntesis. Muchos de los libros proféticos, por ejemplo, vale para Jeremías, vale para Isaías, vale para Ezequiel, vale para Daniel y algunos otros de los menores, no llevan no son lineales completamente en su desarrollo. A veces nosotros vamos leyendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y va todo en orden, cronológicamente quiero decir, el desarrollo. Pero de repente llegamos a un punto en el capítulo 15, por mencionar algo, que lo que está tratando allí realmente sucedió por allá cuando en el capítulo 2, capítulo 3.
y luego sigue y de repente encontramos algo que no tiene que ver nada con lo que ha venido tocando. Y es como una perla en medio de algo que, bueno, nada de esto tiene que ver, pero de repente allí está. Y entonces así sucede muchas veces con Isaías y las descripciones del Señor. De repente está hablando de circunstancias, de repente está hablando de situaciones, y de esas circunstancias y de esas situaciones, ¡pam!, allí está un diamante y comienza a hablar acerca del Señor Jesucristo. Y después dejó de hablar del Señor y continuó ocupado en lo que... ¿Sí más o menos me hago entender? Entonces algo así sucede, por ejemplo, con lo que encontramos acá en el capítulo 32, en esos versos que se describen allí del 1 al 6, por ejemplo, del 1 al 7, por allí, viene hablando de Egipto, viene hablando de la situación de la nación, viene hablando de la mala propensión del corazón del pueblo, y de repente comienza a hablar acerca del Señor. Capítulo 32, verso 1, Isaías dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Permítame ir un poco más adelante, aunque hoy no lo vamos a tocar. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Vamos a parar ahí. Comienza Isaías a dar esa descripción, ese mensaje que no tiene que ver con el presente de la nación, que no tiene que ver con lo que hasta ahora está registrado inmediatamente allí, ni en lo que sigue, pero que claramente señala y apunta al Señor Jesucristo. Claramente señala y apunta al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todas las cosas precisamente que se refieren al Señor Jesucristo, únicamente a Él le calzan. Únicamente a Él le calzan. Es como ¿qué ejemplo colocarle? Podrían ser tantos. Entonces decimos, bueno, ¿de quién es eso que está allí? Bueno, que se lo prueben, y comienzan a hacer un desfile, a probarse. No me queda. Y cuando viene al Señor Jesucristo es que le queda. ¿Y quién puede hacer esto? Nadie puede hacer eso. Bueno, solamente el Señor Jesucristo puede hacer eso. Y así sucede con cada una de las cualidades que se nos presentan. Cuando los presenta la profecía, cuando la profecía presenta los cuadros del Señor Jesucristo, aunque esté hablando de gobernadores, aunque esté hablando de hombres que ejercen autoridad, aunque esté hablando de diversas circunstancias, de hombres que mueven ciertas circunstancias, uno dice, pero ¿quién puede cumplir con esto? Y uno dice, hasta ahora nadie lo ha podido hacer, no creemos que nadie lo pueda hacer, solamente el Señor Jesucristo podría hacer algo así. Y lo mismo sucede acá en este pasaje que presenta el profeta Isaías. Una de esas cualidades que describe la palabra de Dios con relación que solamente el Señor dice, tiene que ver con ese hecho. Únicamente Él cumple con los anuncios de los profetas relacionados con su persona. ¿Quién puede ser ese varón que es como escondedero contra el viento? ¿Quién puede ser ese hombre que es como refugio contra la inundación? ¿Quién puede ser ese personaje que es como arroyos de aguas tierra
como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Quién puede ser ese hombre que es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa? Y si no, únicamente el Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que él dijo primero en el verso 1. Isaías dijo: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Usted sabe cuántos? No tenemos idea de cuántos reyes han pasado por esta tierra, de cuántos gobiernos han habido en esta tierra, de cuántas juntas de gobierno han habido en esta tierra, de cuántas personas han estado ocupando una posición de poder en una nación a lo largo del tiempo, a lo largo de las edades. No tenemos idea, hermano. Cientos, miles. ¿Cuántos países hay actualmente sobre la faz de la tierra? Países reconocidos. ¿Alguien sabe? Los estudiantes, ¿dónde están los estudiantes? ¿Qué les están enseñando a esos estudiantes hoy? Pero en cada uno de esos países que están sobre la faz de la tierra, hay alguien que está en el poder. Hay alguien que está en el poder. Ya no se les llama reyes, aunque hay un rey en España, hay un rey, algunos reyes allá en el oriente, pero anteriormente, usted sabe, no había presidencia, sino reyes. Roma, su influencia, los logros de la civilización, tal, Pero lo que le quería decir es, tantos reyes, tantos gobernantes, tantos presidentes, como los llamemos, y la corrupción presente en todas partes. Y la injusticia presente en cada uno de esos lugares. Porque si nos vamos con los romanos, eran emperadores injustos. Y si nos vamos con los griegos, eran igual. Y si nos vamos con el imperio babilónico, eran los mismos. Y si nos vamos con el imperio asirio, eran los mismos. Y a donde vayamos, entonces resulta que los hombres que están en el poder se vuelven injustos. Porque el poder como que los corrompe, más todavía. Ya son corruptos, pero el ser humano al estar en poder se corrompe más. Cualquiera sea el poder, de cualquier área, en cualquier esfera. Si no está en dependencia de Dios, si no está en sometimiento a Dios, el poder lo corrompe. Puede estar en una iglesia, puede ser pastor de una iglesia, puede ser pastor de una iglesia que va creciendo, y si no se pone en sometimiento a Dios, el poder lo corrompe, el engaño de que puede, de que es él, qué sé yo. Pero entonces Isaías dice, vendrá un tiempo en que un rey reinará para justicia. Y dígame usted, ¿quién ha reinado para justicia hasta ahora? Ninguno. Nadie ha reinado para justicia. Pero Isaías dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Y con ese rey, príncipes estarán presidiendo en juicio. Lamentablemente, los gobiernos de las naciones, en su mayoría, son una burla, todavía actualmente, con todo y todo lo que tenemos en estudios, en leyes que no se cumplen, leyes que son una burla, es una burla porque está la ley pero no se cumple, no se respeta. Los tribunales y cortes de justicia del mundo son un insulto a la decencia, son un insulto a los principios universales de justicia y rectitud. Pareciera que la corrupción es global, es un mal en todo el mundo, sin excepción, cada vez más descarado, cada vez más desvergonzado. Pero en contraste con este escenario, el anuncio profético de Isaías nos dice
que para justicia reinará un rey. Y esto es solo uno de esos rayos luminosos relacionados con las facetas del Señor. El Señor ha sido Salvador, el Señor ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado, el Señor fue el siervo sufriente, pero el Señor, ¿sabe?, va a ser también Rey. Podemos decir es Rey ahorita, no, pero es que va a ser Rey sobre esta tierra, va a ser Rey sobre las naciones. El Señor Jesucristo reinará sobre esta tierra, reinará en justicia, algo que este mundo no ha conocido. El Señor Jesucristo reinará en justicia, será Rey sobre las naciones. No solamente lo dice aquí, lo dice en muchos lugares de la profecía, de los escritos proféticos, que el Señor reinará sobre las naciones, reinará en justicia para la gloria de Dios. Tiempo glorioso será ese en que el Señor Jesucristo esté reinando sobre todas las naciones de la tierra. Y esté reinando no como los tiranos, y esté reinando no como los gobernantes injustos, sino que esté reinando por medio de un reino de justicia, de juicio y de rectitud. Este mundo, todos lo sabemos, tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo, se dirige a lo que la palabra de Dios ha anunciado. Este mundo va hacia donde la palabra de Dios lo ha anunciado. Por cierto, cosas terribles han de ocurrir. Cosas muy terribles han de ocurrir sobre esta tierra. Usted solamente tiene que leer lo que dijo el Señor Jesucristo por allá en Mateo 24 y ver todo lo que el Señor Jesucristo dice que ha de suceder en estos tiempos, que creo que son si no son los nuestros, estamos muy cerca de ellos. Pero aparte de eso, hay otro anuncio, que es el que nos presenta Isaías. Y es este anuncio maravilloso de que habrá una era gloriosa futura, una era en la que un rey reinará para justicia y no por dinero. No reinará por dinero, no reinará para llenarse de dinero, no reinará para forrarse en dinero, sino que reinará para hacer justicia. ¿Ve? Una era en la que su equipo de gobierno, porque dice príncipes presidirán en juicio, y su equipo de gobierno estará conformado por verdaderos príncipes, dignatarios que amarán la justicia, que juzgarán con rectitud para la gloria de Dios sobre esta tierra. Bendito su nombre. Pero para que no nos quedemos como mirando ese mañana que todavía no llega, hacemos a ver las imágenes que nos presenta Isaías en el verso siguiente, que son las imágenes también de nuestro Salvador, imágenes diferentes de nuestro Salvador y que podemos relacionar directamente con nosotros, con nuestras vidas. Son solo 4 imágenes, 4 metáforas propiamente. Una metáfora se presenta algo y dice, bueno, esto es, pero realmente lo significa, tiene otro significado. De lo que la figura describe. Versículo 2 dice, será aquel varón como escondedero contra el viento. Será aquel varón como escondedero contra el viento. La brisa es muy agradable y aún un viento medianamente suave es agradable. Pero ¿sabe que una de las fuerzas más destructivas que se mueven sobre este planeta es el viento? ¿Sabe que el viento podría realmente hacernos como que prácticamente imposible el avance en un camino? Podría tirarnos
abatirnos, podría despojarnos de lo que tenemos, en fin. La fuerza del viento, la fuerza destructiva del viento es realmente asombrosa. Aunque no se trate de huracanes, aunque no estemos hablando de tornados, los vientos tempestuosos pueden ser causantes de muchas pérdidas de todo tipo. Y este lenguaje de Isaías es figurado, por supuesto. No está hablando de vientos literales, está hablando de situaciones que vienen a nuestra vida. El profeta se refiere a situaciones que como vientos tempestuosos amenazan nuestras vidas. Situaciones que nos amenazan con pérdidas, con dolor, con fracasos. Y Isaías nos dice que el Señor Jesucristo es un escondedero seguro, es un escondedero firme y estable contra esos vientos tempestuosos que se levantan sobre nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir? Cuando viene un tornado, ¿sabe lo que hace la gente? Por lo menos acá no tenemos casi, gloria a Dios por eso, pero la gente va y unas especies de sótanos, de búnker, de lugares de refugio, que puede ser que pase el tornado y se lleva a la casa, pero ellos quedan allí bajo tierra resguardados. La imagen es más o menos esa. El Señor Jesucristo es nuestro refugio, puede ser nuestro refugio contra los vientos tempestuosos. Será aquel varón, dice Isaías, será aquel varón como un escondedero contra el viento. ¿Vendrá el viento? Vendrá el viento. Puede venir el viento y vemos que se acerca y vemos que allá viene y ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice, podemos escondernos en el Señor Jesucristo. Podemos escondernos en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero búnker. ¿Es así que se le dice? Él es el verdadero búnker. Los vientos van a venir, no lo podremos evitar, pero Él es el escondedero seguro a quien tenemos que acudir en busca de resguardo y de seguridad. Dice Isaías, continúa, nos presenta otra figura. Parece que es una necesidad, mis hermanos, ¿no? De que se nos presente. Velo ahora de esta forma. Te voy a decir lo mismo, pero de esta otra manera. Ahora dice Isaías, será como refugio, dijo escondedero contra el viento, ahora dice, será como refugio, ¿contra qué? Contra el turbión. ¿Qué es eso del turbión? Inundaciones. Tiene que ver con el agua. Tempestades con agua, pero tiene que ver con inundaciones, ¿sabe? Será aquel varón como refugio contra la inundación. Y si el viento destruye, el agua no se queda atrás. El agua es otro de esos elementos, usted debe haberlo visto por lo menos por la televisión, si no lo el Señor le libre que nunca lo experimente, pero cuando el agua va, eso va arrasando y no hay quien le ponga un parado. Eso se va llevando, lo que consiga, casas, carros, edificaciones, hasta que se apacigua el dedo de Dios, la mano de Dios finalmente la calma. Pero cuando está levantada en su furor, no hay quien la frene. Solo la mano de Dios es capaz de sosegarla, pues avanza con una fuerza que arrasa prácticamente todo lo que consigue a su paso. A veces las inundaciones son así, torrenciales, dramáticas, pero a veces no son así. A veces la inundación viene calmadita y el agua comienza a subir sin ruido y va subiendo y uno quiere que no suba más, pero no, y sube. Sí me sigue. Y sí, no es un río que se desborda, no sé, bueno, la inundación está en otro lado, pero comienza y va. A veces son así, silenciosas, y van subiendo, un subir indetenible de ese nivel de agua, va permeando, va inundando todo.
sin que se pueda detener. Pero nuevamente estamos hablando de figuras, de situaciones que vienen a nuestra vida, que pueden venir así dramáticamente o que pueden venir así como que poco a poco, como ejércitos que avanzan lento, pero el Señor Jesucristo es refugio contra el turbión. ¿Qué puede hacer por nosotros el Señor? ¿Qué puede hacer por nosotros? Le diré, puede salvarnos en todo sentido. En todo sentido posible, el Señor Jesucristo puede salvarnos. No se olvide usted que el nombre del Señor Jesucristo, Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. Y en todo sentido posible, el Señor puede salvarnos. Desde nuestros pecados, de salvarnos de la ira de Dios, salvarnos de la muerte eterna, hasta salvarnos de las situaciones físicas, salvarnos de la enfermedad, salvarnos de la crisis. En todo sentido posible, el Señor puede salvarnos. ¿Qué puede hacer por nosotros? Puede impedir que las aguas lleguen hasta donde nosotros estamos. ¿Puede hacer el Señor eso? Detener la situación para que no llegue hasta donde nosotros estamos. Detener las aguas para que no lleguen hasta donde nosotros estamos. Si no creemos que Dios lo puede hacer, entonces estamos creyendo en un Dios diferente al de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. En un momento, en un tiempo, le dijo al pueblo de Israel, las aguas no van a llegar a ti. Cuando pases por allá, dice, eso no va a llegar hasta ti. Él puede hacer eso. Puede asistirnos para que soportemos. Llegaron las aguas, pero el Señor puede asistirnos para que soportemos el embate y para que habiendo acabado todo, estemos ¿cómo? Claro, estemos firmes. Eso puede hacer el Señor. Socorrernos, fortalecernos, estar con nosotros para que resistamos y habiendo pasado todo y las aguas llegaron pero pasaron, no nos arrastraron, no nos tumbaron y nosotros permanecimos firmes y pasó la crisis. Eso puede hacer el Señor por nosotros. ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros? Puede hacer que ese turbión, esa tempestad, sea apenas como una leve llovizna para nosotros, por su fiel favor y bondad para con nosotros. La pregunta que yo te hago es, ¿te estás refugiando en el Señor? ¿Te estás refugiando en el Señor? ¿Ya aprendiste a hacerlo? ¿Ya aprendiste a refugiarte en el Señor? ¿Sabe que es algo que se aprende? No dice, ¿cómo? Estoy desesperado, estoy angustiado, estoy preocupado, no puedo dormir. Refúgiese en el Señor. Vaya y busque y toque la puerta y aprenda cómo, Señor, no quiero estar así. Aprenda a refugiarse en el Señor. Ya ganó confianza. Es que yo no sé, orar, bastará solamente con orar. Yo creo que tengo que hacer algo más, tengo que llamar, tengo que hacer algo, tengo que hablar con alguien, no sé. Gane confianza, el Señor es un refugio confiable. Gane confianza. Descubra que el Señor es digno de confianza. No hay otro como Él. No hay otro refugio como el Señor. No hay otro como Él. Bendito su nombre. Las otras dos metáforas que usa el profeta son también muy expresivas. A diferencia de las anteriores, estas apuntan a una satisfacción interna del corazón que podemos experimentar en comunión con nuestro Señor. Isaías dice, el Señor será como arroyos de aguas en tierra de sequedad.
La imagen es esa de esa satisfacción que experimenta el sediento, que atravesando un desierto finalmente encuentra agua. Finalmente se encuentra con corrientes de agua fresca. Quizás usted y yo nunca hemos pasado algo semejante, pero de seguro usted conoce la sensación de lo que es estar sediento y beberse un vaso de agua fresca. De verdad estar sediento y beberse uno y usted dice, dame otro más. Esa sensación de saciedad, de frescura, de renovación que se siente al saciar la sed. Eso es el Señor Jesucristo para los que le encuentran. Como arroyos de aguas en tierra seca. Eso es el Señor. Como arroyos de agua en tierra seca. Eso es el Señor Jesucristo para los pecadores. Eso es el Señor Jesucristo para los que le buscan insistentemente hasta encontrarle. No sé qué tan lejos estará el agua, pero le quiero decir algo, vale la pena buscarla. No sé cuánto tengamos que esforzarnos y tal, pero sí, qué obstáculos traspasar, pero valdrá la pena. Y después encontrarnos con esos arroyos de agua viva y ser saciados allí. Tendremos que orar más, valdrá la pena. Tendremos que dedicar más tiempo a la lectura de la palabra de Dios, valdrá la pena. Tendremos que ser más disciplinados, tendremos que ser más cuidadosos, tendremos que hacer algún sacrificio. Tendrá un costo para nosotros, un desgaste para nosotros. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá el precio? Si nos encontramos entonces finalmente con los arroyos, con ese Señor que es arroyos de agua en tierra de sequedad. Él es el Señor, nuestro Señor es eternamente como arroyos de agua viva para todos los que le buscan. Bendito su nombre. Y finalmente, Isaías dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Preciosa también imagen. La diferencia que puede hacer una sombra. ¿Conoce, verdad? La diferencia que puede hacer una sombra grande en medio del calor. La diferencia que puede hacer, podríamos conocer nosotros, bueno, aquí en esta tierra de sol radiante nosotros lo sabemos. Me da la impresión de que la roca, la sombra de la roca es fría. Y tengo eso en memoria, tengo eso en recuerdo. Pero es una sombra fresca, es una sombra fría. Y usted se acerca a la roca, a la piedra, a la montaña, al cerro, y eso está frío. El sol está por el otro lado golpeando, pero acá está frío toda esta cara. Y dice el Señor, dice el profeta, ese varón será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice del Señor Jesucristo? ¿Qué puede hacer Él en nuestras vidas? La Biblia habla de la sombra del Altísimo. Allí está la sombra de su presencia. Allí está la sombra de su persona. Allí está la sombra de sus promesas.
Son sólidas las promesas del Señor. Allí está la sombra de su fidelidad. El calor afuera puede agobiar, hermanos míos. El sol puede ser fatigoso de las circunstancias, de la vida, quiero decir, de las situaciones. Pero el Señor ha prometido ser la sombra para nosotros, como esa sombra de gran peñasco en medio del calor. Vamos a orar, hermanos amados. Hay un escondedero para nosotros, hay un refugio para nosotros, hay un lugar donde podemos ser saciados y renovados, como con agua fresca. Hay un lugar de descanso al amparo de una gran sombra. Y todo eso se encuentra en presencia del Señor. Todo eso es el resultado de la bendita persona de nuestro Señor y Salvador. Y está allí, disponible, dispuesto para cada uno de nosotros. Señor y Salvador, delante de su presencia estamos. Agradecidos de que su bondad, de que su gracia, como el canto lo expresaba antes del mensaje, su gracia es mayor, y su bondad para con nosotros manifiesta de infinidad de maneras. Y le damos gracias, Señor, Dios nuestro, Señor y Salvador nuestro, Señor y ayudador nuestro. Porque en usted, Señor, tenemos lo necesario y más. Porque en usted, Señor, está nuestra seguridad, está nuestro refugio, Señor, en medio de la tormenta, en medio del asedio, de la dificultad, en medio del turbión o en medio de las amenazas, Señor, que vienen sobre nuestra vida. Allí, Señor, su persona levantada, invitándonos, Señor, a acercarnos, a recordar quién está con nosotros. Glorificamos, Señor, honramos su nombre. Precioso Salvador, bendito Salvador. Y solamente pedimos, Señor, en esta hora que nos ayude a descubrir cada vez que sea necesario el que con gozo y admiración encontremos que usted es para nosotros cada una de estas cosas, Señor, de estas maravillosas, Señor, realidades, Señor. Nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra satisfacción, nuestro descanso. Y aún, bendito Dios, aquel que nos concede la esperanza de mirar hacia un mañana de justicia y paz, porque tú, Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, has de reinar, venir a reinar, Señor, también, para gozo de sus redimidos. Y aquí su iglesia, Señor. Conoces lo que estamos viviendo, Señor, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de congregación. Delante de usted nuestros caminos, Señor. Delante de usted, Señor, cada aspecto, cada asunto, Señor,
Todo le es conocido, Señor. Si estamos fatigados, usted lo conoce, Señor. Si estamos cansados, Señor, usted lo sabe, Señor. Si necesitamos renovación de fuerza, Señor, ¿quién sino usted, Señor, nos la puede conceder? Henos aquí, Señor, delante de su presencia, pues, deseando que más allá de lo que pensamos, usted siga obrando en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestro sentir. Bendito Señor y Salvador, que su Espíritu Santo no cese de hablar, de obrar, de marcar, de hacer su obra, Señor, en nosotros. Necesitamos, Señor, que usted continúe, Señor, perfeccionando su obra en nosotros, removiendo aquello que necesita ser quitado, Señor, de nuestras vidas, reafirmando aquello que necesita ser reafirmado en nosotros. Háganos más conforme a la imagen del Salvador, hombres y mujeres de convicciones, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres sencillos, Señor, pero valientes, Señor, con una fe firme, Señor. Bendito, Señor y Salvador, y todo esto para gloria, honra y alabanza suya. Damos gracias en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Mereces la gloria.